Queremos saludar en esta noche a todos nuestros hermanos ecuatorianos en el territorio nacional, a todas las poblaciones indígenas que se han levantado en común con la sociedad en general para iniciar hace 13 días estas marchas pacíficas, estas contestaciones en contra de todos los actos de injusticia que hoy vive el país y que son producto de una génesis de constantes que son la identidad, desgraciadamente, política, económica y social del Ecuador. Damos gracias a Dios por permitirnos estar en este vídeo, en esta manifestación a la distancia. Queremos ser solidarios con nuestro pueblo. Queremos también manifestar nuestra completa condena en contra de la actitud deliberada del gobierno nacional, que sin respetar el derecho a la protesta que está garantizado en la Constitución, hoy a través de los órganos de seguridad y de la violencia estructural desde el Estado ecuatoriano, reprime, ataca con todos los medios a su alcance y derrama sangre en las calles y en los campos, en donde la protesta hace un eco que llega hasta lo más alto de las conciencias en todas partes, para entender que en el Ecuador se vive un estado de completo abandono, de injusticia, un estado de violencia en donde el ser humano no tiene garantizados sus más elementales derechos. Las protestas, la huelga nacional indefinida que ha iniciado el movimiento indígena a través de sus organizaciones y la organización nacional CONAIE, es una protesta que tiene sus orígenes en la completa inadversión, la inercia del gobierno y no solo de este gobierno, sino de algunos gobiernos anteriores. Yo diría que esto viene desde hace 80 o 90 años, por no decir poco. Nuestro país es producto hoy de una forma de dirigir el Estado completamente entregada a los intereses externos, internacionales, ávidos de mayores beneficios, de mayores ganancias a través de las políticas engendradas en los organismos financieros internacionales. Nosotros sufrimos las consecuencias de este entreguismo inmisericordia de parte del Estado, poniendo la vida de los ecuatorianos en serio riesgo a través de las privatizaciones y de la venta de los activos que pertenecen a toda la sociedad ecuatoriana, privatizando los recursos naturales, privatizando sectores estratégicos como telecomunicaciones, sectores de transporte, sectores de servicios de salud, privatizando aún servicios fundamentales como el agua potable, los sectores de la alimentación. No es posible que en este momento la familia ecuatoriana tenga garantizadas las más elementales necesidades. El país ha sido entregado en manos de la violencia. Hoy Ecuador es uno de los epicentros más grandes del narcotráfico en el mundo. Hoy se consume, se produce y se envía, se transporta droga desde nuestro país. Esta realidad terrible que pone en serio riesgo no solamente la estructura del Estado, sino a cada uno de los habitantes del país por su seguridad, tenemos que decirlo, es el fruto de la corrupción interna en la estructura de las instituciones ecuatorianas, en la estructura de los cuerpos de seguridad, y también que ha avanzado hacia la sociedad. Nosotros desde aquí, desde los estratos distantes de la migración, queremos levantar nuestra voz de protesta
en contra del gobierno nacional dirigido por el señor ciudadano Guillermo Lasso y todo el círculo que lo acompaña, banqueros, empresarios, representantes de los 50 grupos económicos que tienen en sus manos el poder en el país. Todos esos agentes subalternos, testaferros de los grupos financieros internacionales y que se benefician del trabajo, del esfuerzo, del sudor de los trabajadores y de los obreros ecuatorianos. Todos esos son responsables de esta vorágine que vive el país en este momento. Queremos elevar nuestra voz de protesta ante el mundo por esta estigmatización que se hace en contra de nuestro pueblo indígena. Quiero decir que nosotros consideramos a nuestro pueblo indígena en el Ecuador, que forma parte en todas las comunidades, en todas las provincias del país, una estructura, un sector importantísimo para el desarrollo nacional. Históricamente es la esencia, es la base de nuestra identidad. Y hoy se nos trata como peyorativos que hacen estigma de su dignidad, de su condición humana. Muchos medios de comunicación afines al gobierno, esa prensa o esos medios de comunicación, mal llamados medios de comunicación porque no comunican sino que mienten, estos se encargan de llevar a cabo una ola de insultos y prerrogativas que denigran a nuestro pueblo indígena, la esencia de nuestra identidad, el único pueblo que se levanta con rebeldía para reclamar, el único sector de la sociedad, el más importante, tiene que ser respetado, porque ese pueblo ha derramado sangre para darnos independencia. Ese pueblo históricamente es el que ha contribuido con su trabajo para nutrir, para darnos el alimento necesario cada día a todas las generaciones. De ese pueblo han salido los hombres y mujeres más valerosos y honestos que ha tenido esta patria. Montalvo, Rumiñahui. Tenemos el ejemplo, Manuela Cañizares. No podemos aceptar la estigmatización de nuestros indios. Nuestros indios son la génesis de nuestra esencia como país. Los respetamos, los amamos y consideramos que es el patrimonio social más grande que tiene actualmente la patria ecuatoriana. Para entender esa protesta hay que adentrarse en la realidad cosmográfica de nuestro querido país. En el Ecuador viven cerca de 17 millones de ciudadanos ecuatorianos y extranjeros también, o unos 2 millones vivimos fuera del país, pero las desigualdades son cada vez más grandes y las brechas entre ricos y pobres se hacen mayor. Hay unos surcos inmensos de miseria, de pobreza. En estos precisos momentos, de cada 10 ecuatorianos, solamente 4 tienen un contrato de trabajo fijo, un contrato con algunas garantías y beneficios. Los otros 6 ecuatorianos trabajan en la informalidad. La pobreza golpea a cerca del 52% de la población. El 30% de los niños ecuatorianos menores de 10 años sufre de desnutrición. En el Ecuador existen cerca de 2 millones de ancianos, de personas mayores de 65 años, y solamente 480,000 ancianos reciben una pensión denigrante, entre 200 y 250 dólares cada mes. El resto, más de 1,5 millones de ancianos en nuestro país tienen que vivir de la miseria, de la mendicidad y morir gradualmente. Esa es la realidad de nuestro país. En el Ecuador, hoy, tomado por el narcotráfico y el crimen organizado, a partir de la corrupción de las instituciones que deberían de haber salvaguardado
la integridad, la seguridad, los cuerpos de seguridad llamados por la Constitución a velar por la seguridad del país, a mantener los linderos, nuestros límites libres de narcotráfico, de delincuencia, hoy tomado por estos grupos con armamentos sofisticados, incluso en las cárceles con arsenales de armas, tienen como rehén prisionero a nuestro pueblo. Guayaquil es una de las ciudades más violentas de América Latina. Quito, Cuenca, Esmeraldas, son situaciones que vive cada día la población verdaderamente alarmantes. Los homicidios, las tasas de homicidios son tan altas que nunca antes ha habido un precedente para que esto se presente. En estas condiciones, el país no puede permanecer en silencio. El Ecuador es fruto de un estado de corrupción administrativa, política que tiene que cambiar, que tiene que tener un fin. Y hoy pedimos y elevamos nuestra voz porque se inicie un nuevo proceso de reestructuración de la sociedad ecuatoriana, del sistema político y económico en el país, de sus instituciones. No podemos considerar que nuestras protestas hoy solamente sirvan para llevar a cabo una pequeña cura, un pequeño dispositivo que alivie en parte el dolor. Queremos un cambio profundo, anhelamos un país distinto en donde podamos vivir con dignidad, en donde podamos tener seguridad, en donde nuestros niños puedan desarrollarse con la debida garantía del Estado, nuestros jóvenes tengan espacio de cultura, de deportes, de estudios, de bibliotecas, de educación, de esparcimiento, las familias puedan construir el proyecto de su vida con la bendición de Dios, con su fe inquebrantable y al mismo tiempo con la garantía de recibir el esfuerzo de su sacrificio y de su trabajo. No es posible que hoy 50 grupos económicos en nuestro país tengan el monopolio del 80% del Producto Nacional Bruto. Es 50 grupos económicos manejan el 80% de la riqueza en el país. ¿A dónde estamos? ¿Qué estamos haciendo del Ecuador? Mientras tanto, en las calles, cada día se ve la miseria arrastrarse por los confines y por las calles y por las avenidas de niños, de jóvenes, de mujeres. La delincuencia no es otra cosa que el efecto, el resultado de una gestión administrativa nefasta. Cada joven que está en la cárcel, cada sicario no es más que el aborto de un Estado corrupto, de un Estado en descomposición que ha decidido destruir las garantías que le pertenecen, los derechos humanos que le pertenecen a esa población. No podemos permitir que cada semana o cada 2 semanas exista una matanza en las cárceles del país. No podemos permitir que nuestra juventud siga agonizando en las calles, víctima del narcotráfico y la dependencia de la droga. No podemos permitir que estos señores llamados gobernantes estén entronizados en lugares en donde no son capaces de estar y les compete esa función porque desgraciadamente no son útiles en la historia de nuestro país. Nosotros elevamos nuestra voz porque esto cambie. Necesitamos reformular la estructura del Estado. Necesitamos que este segmento de banqueros, empresarios y hombres ávidos de mayores beneficios dejen de explotar a nuestra gente. Necesitamos sanar las heridas históricas de las injusticias. No podemos seguir alimentando este cuadro inmenso que se convierte cada vez más en una verdadera detonación, en un martirio, en un holocausto para muchas familias y millones de ecuatorianos que hemos tenido que huir del país a causa de estas injusticias. Pero aquí estamos también para unirnos a la voz de protesta de nuestros semejantes allí
que están regando su sangre, que están siendo reprimidos por la violencia de la policía y del ejército nacional, cuando ellos, esas fuerzas de seguridad, deberían ocuparse en brindarle las garantías necesarias al país, hoy reprimen a los indefensos y a nuestros indígenas que salen valerosamente a protestar pacíficamente para que esta situación deje de ser una realidad constante en nuestra patria. Exigimos del gobierno nacional un urgente e inminente stop a sus acciones, un inminente acercamiento directo con las organizaciones sociales del territorio nacional para que se produzca verdaderamente un encuentro de conversaciones transparentes, públicas, que todos los ecuatorianos podamos escuchar lo que se dice y los acuerdos que se hacen, y de esta manera llegar a la conclusión de que el país tiene que cambiar por la fuerza de la naturaleza social, tiene que cambiar y dejar de ser explotado por un grupo de hombres y mujeres minúsculos que no hacen otra cosa, que cada vez que van al exterior, el único discurso que tienen es: Ecuador tiene un portafolio de 40.000 millones de dólares en minería, en petróleo, en floricultura, en agricultura, en recursos naturales, en las Islas Galápagos. ¿Es que acaso no se han preguntado a quién pertenecen esos recursos? Esos recursos pertenecen a todos los ecuatorianos. Y usted, señor presidente, no tiene la potestad en absoluto de vender esos recursos en el exterior. Nosotros no necesitamos una inversión extranjera que venga a explotar, a destruir identidades culturales, históricas, expulsar nuestros indígenas y nuestros habitantes aborígenes del oriente, de la Amazonía y de la Sierra Ecuatoriana. No necesitamos ese tipo de inversión. Necesitamos una inversión responsable que cumpla el deber social de reintegrar el desarrollo, el producto económico del desarrollo de esa inversión para el desarrollo humano. Que se reemverse una parte de los beneficios en el desarrollo humano y que se respeten los recursos naturales, que no se convierta el Ecuador en un experimento extractivista cuando estamos viviendo épocas. Los confines de la historia nos han alcanzado con esta destrucción ambiental que vive el planeta y el Ecuador sigue extrayendo petróleo. En vez de buscar fuentes de energías renovables, en las cuales nosotros tenemos por nuestra posición geográfica amplias capacidades y grandes ventajas comparativas para producir energía alternativa. Pero sin embargo, el gobierno no hace nada. El gobierno no le interesa, porque su visión neoliberal lo ha llevado a festinar al país en el exterior. No lo podemos soportar, ecuatorianos y ecuatorianas. Tenemos un norte, un horizonte común. Nuestra patria no merece ese tipo de conductas. Nuestro país no es posible que desaparezca en manos de 4 ciudadanos ricos, multimillonarios, que se reparten el país cada periodo que se inicia un nuevo gobierno. Queremos poner en este momento nuestra voz de protesta diciendo que queremos un alto, un basta, hasta aquí nomás. El Ecuador tiene que cambiar por la fuerza del poder social. Todos unidos podemos realizar este objetivo supremo que nace en nuestro corazón. Todos unidos podemos construir un país en justicia, en libertad, pero una libertad con dignidad, no aquella libertad que hace del ser humano un esclavo del mal, la libertad entendida como la expresión más alta en el hombre y en la mujer para realizar el bien común. Esa libertad, esa paz con justicia, con dignidad, esa paz que nace de un estado
de fraternidad, de ayuda mutua, esa paz de consideración, de compasión por el más débil. Queremos construir ese país y en esa esperanza nos levantamos cada día elevando una oración a Dios para pedirle su ayuda, su misericordia, para que sea Él quien nos guíe a llevar adelante nuestros sueños. Muchas gracias, queridos ecuatorianos.